Los titulares son presentados por Tarjeta de Crédito Atlántida Cash. Recibe 8% de ahorro permanente en 3 rubros de tu elección. Por los delitos de privación injusta de la libertad, daños simples y daños agravados en perjuicio de una persona e Inversiones Pinares, son declarados culpables 6 ciudadanos en el caso Guapinol. Condena en el caso de Guapinol genera reacciones a favor y en contra de los sentenciados. Tras varias horas de incertidumbre, se suspende el desalojo en la comunidad lenca, Las Tierras del Padre. Se abre controversia entre empleados y empresarios por la intención de derogar en el Congreso Nacional la ley de empleo por hora. Tratado constitutivo del Parlacén reconoce inmunidad vigente en sus estados miembros, que en Honduras vale solo para iniciativas de ley, por lo que expresidente Hernández puede ser pedido en extradición. Los titulares fueron presentados por Tarjeta de Crédito Atlántida Cash. Recibe 8% de ahorro permanente. Solicítala ya. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 9 de febrero. La noticia del día es presentada por Claro. Alcanza todo con el internet de 40 megas de Claro Hogar. Tras 2 meses de juicio, un tribunal de sentencia de Trujillo declaró culpable de los delitos de privación injusta de la libertad, daños simples y daños agravados en perjuicio de la empresa Inversiones Pinares y un trabajador a 6 de 8 ambientalistas opuestos al proyecto minero en la zona montañosa del río Guapinol en Tocoa, departamento de Colón. Un tribunal de sentencia de Tocoa, Colón, después de 12 audiencias públicas, determinó dejar en libertad a 2 detenidos en el caso Guapinol. Mientras tanto, 6 fueron encontrados culpables. Los que quedan en libertad son Arnold Alemán y Jeremías Martínez. Mientras tanto, Daniel Márquez, Kelvin Romero, José Averino Cedillo, Porfirio Sorto, Orvin Hernández y Ever Cedillo fueron encontrados culpables y continuarán en prisión. La individualización de la pena se conocerá el 21 de febrero. El abogado defensor dijo que este fallo fue dividido ya que 2 jueces los encontraron culpables y 1 inocente. No fue un fallo unánime, fue un fallo dividido, 2 jueces contra 1 juez. Han emitido un fallo condenatorio por los delitos de privación ilegal de libertad y daños agravados en perjuicio del señor Santos Corea. Y daños simples y daños agravados en perjuicio de la empresa Los Pinares. A las afueras del tribunal, luego de conocerse el fallo, familiares y amigos de los detenidos reaccionaron inconformes y con sentimientos encontrados. Es injusto, en realidad que es injusto porque ya ha batallado mucho y ya no puede ser que los tengan más ahí guardando prisión porque no deben nada. Estoy normal, pero mi alma se me está partiendo en corazón. La resolución en este fallo. ¿Algún familiar suyo? Es mi hijo. Porque es por la misma causa y es una injusticia que hayan dejado a 6 presos. ¿Cómo se llama el familiar suyo? Mi esposo se llama Jeremías Martínez Díaz. La defensa aseguró que acudirán al decreto de amnistía aprobado recientemente por el Congreso Nacional. La aplicación del decreto 04-2022, es decir, el decreto de amnistía. En este conflicto del caso Guapinol también han muerto 10 personas de forma violenta, pero este caso aún no ha sido ventilado en los juzgados. En Tocoa, Colón, Héctor Madrid, Telenoticias. La noticia del día fue presentada por Claro. Alcanza todo con el internet de 40 megas de Claro Hogar. Concesiones otorgadas a una empresa minera para operar en una zona protegida fue el inicio de una serie de protestas que desencadenó el rechazo de la población en ese sector. 2 concesiones mineras otorgadas a una empresa para operar dentro de una zona protegida, el Parque Nacional Montaña de Botaderos, hace aproximadamente una década, prendieron las alertas y encendieron la llama de la resistencia comunitaria de los pobladores y defensores del derecho al agua de los sectores de Guapinol y San Pedro en Tocoa, Colón.
Mientras la empresa minera realizaba extracciones amparándose en la concesión que les fue otorgada, los defensores organizados en el Comité Municipal de Bienes Públicos y Comunes de Tocoa acudieron desde el 2015 a distintas instancias gubernamentales encargadas de los procesos de concesión minera, protección del medio ambiente y el Ministerio Público a interponer denuncias por daños ambientales, pero no obtuvieron respuesta. Esto orilló a que entre el 31 de julio y el 1 de agosto de 2018, los pobladores instalaran un campamento de defensa del agua de los ríos Guapinol y San Pedro en un terreno de la empresa, hecho que generó violentos enfrentamientos por su desalojo, donde supuestamente los defensores quemaron varios vehículos y propiedad privada de la empresa minera, además de privar de su libertad a un guardia de seguridad de esa compañía. A partir de estos hechos se presentó acusación contra varias personas presentes en el campamento, incluyendo a los 8 defensores, acusándolos de usurpación y daños en perjuicio de la empresa y usurpación en modalidad de detentación del espacio público en perjuicio del Estado. Este miércoles, el Tribunal de Sentencia de Tocoa Colón declaró culpables a Ever Alexander Cedillo, José Cedillo Cantarero, José Daniel Márquez, Kelvin Romero Martínez, Porfirio Soto Cedillo y Orvin Naún Hernández, dejando absueltos a Jeremías Martínez y Arnold Alemán. Los delitos por los que fueron declarados culpables los 6 ciudadanos son privación injusta de la libertad, daños simples y daños agravados en perjuicio de una persona e inversiones pinares, según información vertida desde la Corte Suprema de Justicia. Sobre esta sentencia judicial, las opiniones se dividen, desde los que afirman que se envía un mensaje para amedrentar a los defensores del ambiente y activistas de derechos humanos, y los que defienden el criterio de los jueces para condenar o absolver. La condena del caso Guapinol envía un mensaje concreto, según este experto en derechos humanos. Defender la vida y los bienes comunes es un delito en Honduras. Deja además una mala imagen a nivel internacional e implica el irrespeto a las resoluciones de órganos internacionales, como el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas. Lo que pasa en el caso Guapinol es una detención arbitraria y que se le debe de liberar inmediatamente y reparar. Por tanto, estos jueces del Tribunal de Trujillo han cometido un prevaricato porque a sabiendas de que la detención es arbitraria, han continuado con este proceso. Obviamente el mensaje que se está enviando es que el Poder Judicial es una herramienta de criminalización y se le está diciendo a la gente, a la sociedad, que defender la vida, defender los bienes comunes es un delito y que se puede pagar con cárcel, mientras los corruptos, mientras los narcos tienen que ser investigados y juzgados en otros países y no aquí. En el CIPRODE creen que el mensaje es específico para todos los defensores de derechos humanos, luchadores sociales y ambientalistas del país. Definitivamente los jueces han tenido presiones muy grandes por parte de empresarios vinculados a este caso para que den este fallo muy negativo para la imagen internacional de Honduras, pero sobre todo para el mensaje nacional, donde los luchadores, los defensores del ambiente, los defensores de derechos humanos, significa que tendremos el mismo tratamiento cuando nos opongamos ante lo que se considere que es una injusticia. Los delitos por los que fueron declarados culpables los 6 defensores de Guapinol son privación injusta de la libertad, daños simples y daños agravados en perjuicio de una persona e inversiones pinares. Al respecto, la compañía minera involucrada en este caso, a través de un comunicado, aseguró que como empresa respetuosa de la ley confían en el sistema de justicia hondureño. Ninguna persona está sobre la ley y los derechos de otros, y por lo tanto la declaratoria de culpabilidad contra los responsables de cometer los delitos deja un precedente importante, ya que ni la violencia ni la transgresión podía quedar en la impunidad, porque siempre debe prevalecer el estricto respeto a la ley. Postura analizada por este abogado, quien cree que si en efecto hubo abusos por parte de los defensores de Guapinol, estas acciones deben tener consecuencias, aunque se realicen en el marco de una acción de defensa. De las sentencias se puede establecer, primero, ¿verdad?, de que muy probablemente hubo un abuso constitutivo de delito por parte de estas personas. Todos estamos en iguales condiciones y el respeto al derecho ajeno es la paz. Y mis derechos terminan donde comienzan los del siguiente ciudadano, los de otro ciudadano. Y es por ello, ¿verdad?, que ese tipo de acciones
no necesariamente es que son justificadas en este tipo de situaciones. Pero instancias como el CONADE consideran que este fallo expone a Honduras como un estado adverso para la defensa de los derechos humanos y del medio ambiente, y lo muestra como un país renuente a observar sus compromisos internacionales de los cuales es signatario. La defensa del caso, por su parte, manifestó no compartir el fallo del tribunal y asegura que presentará los recursos correspondientes. No descarta además hacer uso del decreto de amnistía política para buscar la libertad de los defensores de Guapinol. En otro hecho, momentos de incertidumbre vivieron este día los pobladores de las Tierras del Padre en la zona del Tizatillo, salida al sur de la capital, al oponerse a un intento de desalojo por orden judicial emitida en noviembre del 2021. Los afectados arguyen que son tierras ancestrales que les pertenecen. Después de varias horas de negociaciones entre los pobladores y las autoridades, el desalojo se suspendió. Llanto y gritos, miedo e impotencia. Los niños piden ayuda. Eran los sentimientos que envolvieron este día a los pobladores de la comunidad lenca de Tierras del Padre, localizada en los alrededores del Tizatillo, al oponerse con uñas y dientes a un intento de desalojo ejecutado por más de 300 miembros de la Policía Nacional que llegaron a la zona en cumplimiento de una orden judicial. No es justo que nuestra Policía Nacional, la que nos ve a proteger, nos venga a hacer esto. Nos golpearon. Doña Olga, con un nudo en la garganta, pensaba que tendría que dormir en la calle ante la amenaza de ser desalojada de su hogar. ¿Y entonces qué va a hacer de nosotros? Tendremos que ir a las calles. Este dirigente asegura que por ignorancia no inscribieron antes las escrituras de esas tierras, pero que a pesar de ello es el título indígena ancestral que les otorga la pertenencia de esas tierras. Y nosotros por ignorancia y por todo lo demás nunca escrituramos porque eran tierras ancestrales. Por su parte, el empresario Mario Facusea, que en la Corte Suprema de Justicia le acredita la titularidad de propietario, afirmó haberlas comprado en el año 1993 a una empresa inmobiliaria y añadió que fue hasta 2004 que iniciaron las invasiones y que desde esa fecha se han visto enredados en litigios sin que hasta el momento mostraran pruebas contundentes y que por lo tanto son invasores de oficio. Hemos estado en litigio durante todos estos años y nunca, mire, pasamos por la Corte Primera, la Corte Primera, pasó a la Corte de Apelaciones, pasamos por la Corte Suprema, nunca han presentado absolutamente ningún documento, nada más que hablan de un título ancestral de 1720. El hecho, que era presenciado por veedores sociales de organizaciones de derechos humanos, emitió la alerta para que la presidenta Xiomara Castro desde el Poder Ejecutivo delegara una comisión integrada por el ministro de Presos Políticos y la ministra de Derechos Humanos para intervenir en la acción judicial al asegurar que no existían las condiciones para un desalojo. Que constatamos que no se dan las condiciones adecuadas y las condiciones que el Estado de Honduras debe cumplir para poder efectuar un desalojo seguro. No hay otro lugar donde trasladar a la comunidad. Con este serían 5 los intentos de desalojo en las Tierras del Padre. En el proceso se emitieron órdenes de captura contra 4 miembros de la comunidad que permanecieron durante días en las instalaciones de la Embajada de Taiwán exigiendo asilo político en el año 2019 sin lograr el objetivo. Este tuit de la secretaria de Derechos Humanos, Natalie Roque, generó hoy controversia porque había una orden judicial para ejecutar el desalojo, pero en este tuit la ministra de Derechos Humanos dijo que con instrucciones de la presidenta Xiomara Castro,
Enviamos acompañamiento y abogados para suspender el desalojo. Acompañamos desde la Secretaría de Derechos Humanos de Honduras de forma interministerial a pobladores de Tierra del Padre. Los operadores de justicia continúan en poder de la dictadura. En el Poder Judicial generó algún malestar este tuit de una ministra del Ejecutivo en virtud de que había una orden judicial para ejecutar el desalojo. En un Estado de Derecho, todas las instituciones y las personas estamos obligadas al cumplimiento de las órdenes judiciales. También estamos obligadas a brindar apoyo para la eficacia de esas órdenes judiciales. En tal sentido, genera anarquía, inestabilidad jurídica e irrespeto al Estado de Derecho y la institucionalidad que la Secretaría de Seguridad se niegue a dar apoyo al Poder Judicial en el cumplimiento de una resolución. Este tipo de acciones deben de dejar de existir. Debemos manejar las cosas con serenidad, con objetividad y con estricto apego a la ley. Los juzgados emiten las resoluciones y las demás instituciones y personas, independientemente de que estemos o no estemos de acuerdo, estamos obligados al cumplimiento. Es preocupante porque aquí hay un mensaje en doble vía. Es cierto que los ciudadanos hondureños hemos estado a la merced de un poder judicial sumamente politizado, corrupto, no hay lugar de duda en ello, y que con falta de credibilidad por parte de la ciudadanía hondureña. Pero no podemos desconocer que es la institucionalidad que tenemos y que tenemos que ser respetuosos de los fallos y de las resoluciones judiciales. Me preocupa que una funcionaria de la categoría de la señora Roque vaya y se interponga y diga que es una orden de la Presidenta del Poder Ejecutivo. El director de la red Coiproden, Wilmer Vázquez, hace un llamado de mediación y no uso de la fuerza desproporcionada en el desalojo en las tierras del Padre. San Buenaventura, Francisco Morazán. En este sentido, nuestro llamado es precisamente a que puedan mediar las instituciones operadoras de justicia, especialmente de derechos humanos, que pueda asesorarse al Poder Ejecutivo en esta materia, particularmente a la Policía Nacional, y el rol que debe de asumir también la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Para este tipo de casos es importante recomendar a la Policía Nacional el no uso desproporcionado de la fuerza cuando se hace este tipo de desalojo. Vázquez recordó que hay cientos de familias que se convierten en víctimas de situaciones de esta índole porque las autoridades no han podido dar una respuesta real. En otra temática, la policía arrestó a un joven de 25 años conocido con el alias de Heico, supuesto miembro de la pandilla 18, a quien se le investiga por su posible participación en el hecho criminal en el que ayer murieron Irving Javier Boquín, el conductor de un rapidito de la ruta Rivera Hernández Centro, y la estudiante Andrea Yamilet Cano, que viajaba como pasajera. Al momento de ser requerido, este joven se le encontró en posesión de un arma de fuego tipo revólver, la cual ya está siendo enviada a nuestros laboratorios policiales para poder determinar de manera científica si esta habría sido el arma que utilizaron para cometer ese doble homicidio. Este día fueron sepultadas las dos víctimas de este suceso. El abogado penalista Kenneth Madrid espera que la iniciativa para derogar aquellos artículos del Código Penal que limitan la labor de investigación del Ministerio Público obtengan un dictamen favorable, pues de suma trascendencia. Todo lo que viene a colaborar en la persecución penal pública, enhorabuena. Aquí le pedimos al Congreso Nacional que esa derogatoria de 3 años que sirve para no perseguir durante ese tiempo a las personas que han dañado el erario público o cualquier tipo penal,
Eso sí, definitivamente no debe de esperar y debe derogarse cuanto antes, es algo que se discutió, ojalá tenga el dictamen favorable lo más pronto posible. Por otro lado, Madrid insta a socializar con todos los sectores la iniciativa relacionada a la colaboración eficaz para que se aporten insumos necesarios que vengan a complementar la persecución de quienes infringen la ley. Más adelante, aquí en el Noticiero Líder, la iniciativa que se presentó anoche en el Congreso para derogar la ley del empleo por hora genera controversia entre los gremios sindicales y el sector privado. Antes en TN5 reconocemos el espíritu de trabajo de los emprendedores como Otoniel Cruz, un olanchano que ha fundado su propio negocio de café denominado Mina de Café. Este hondureño comenzó vendiendo el producto en lugares públicos y ahora ya cuenta con su propio floreciente negocio. El emprendedor de hoy es presentado por Óptica Popular, la mejor óptica de Honduras. Mina de Café, para mí es una gran bendición. Mina de Café, así le llamaban en su momento al municipio de Santa María del Real, y es de allí donde nace el emprendedurismo de Otoniel Cruz, quien por falta de empleo decidió abrir su negocio y emprender con Mina de Café. Mina de Café se surge de acuerdo a nuestro municipio. Eso fue una mina en su tiempo, el café fue un rubro muy fuerte aquí. Pues fue un sueño como todos soñamos, pero la verdad que trabajé mucho por ese sueño, Alex. Café, derivados del café, bebidas de frutas naturales. Con su perseverancia ha logrado posicionar su marca. La verdad que no ha sido un camino muy duro, pero lleno de perseverancia y mucha fe, Alex. Ya cuando nosotros comenzamos a producir nuestro café, y como te digo, ya pensamos expandirnos, si toca a nivel nacional, pues va a ser necesario. Al aperturar Mina de Café, son beneficiadas 9 familias con un empleo digno, así lo asegura. Hacer un aporte a la sociedad, brindando empleo a nuestra gente. Estamos en este municipio donde no muy fácil encontramos trabajo y gracias a Dios a la apertura de Mina de Café, pues hoy contamos con un empleo digno. Los clientes que visitan Mina de Café aseguran tener una buena atención y disfrutar de todo el derivado del café. Se saborea lo que es el más rico café. La experiencia es sumamente especial, que lo mejor es vivirla, pues, para poderla contar. En este departamento de Olancho está Mina de Café en Santa María del Real, donde se disfruta de todo el derivado del café. Alex Ordóñez, Telenoticias. El emprendedor de hoy fue presentado por Óptica Popular, la mejor óptica de Honduras. El precio del dólar y el euro es presentado por Bacredomatic. ¿Qué nombre le das a tus ahorros? Cumple Laura, compromiso, llámalo como quieras. Lo importante es ahorrar. Es presentado por Invesa, nuevo Fotón TM Diesel completamente equipados. El precio del café fue presentado por Invesa, nuevo Fotón TM Diesel completamente equipados. La iniciativa para derogar la ley del empleo por hora, presentada la noche del martes en el Congreso Nacional, concita la preocupación del sector privado, que teme la pérdida de 700,000 empleos, cantidad que niegan los dirigentes sindicales opuestos a la ley desde su aprobación por considerar que distorsiona el mercado laboral.
Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Banco de Occidente. En riesgo de perder su trabajo se encuentran unos 700.000 hondureños que fueron contratados bajo la ley de empleo por hora. Así lo dio a conocer el director ejecutivo del COED, Armando Urtecho, luego que en el Congreso Nacional se presentara una iniciativa para derogar la legislación que permite a muchos hondureños laborar entre 4 y 6 horas diarias. Suponemos que ya el diputado Barahona y el Congreso Nacional, cuando disponga de derogarla, ya tiene previsto dónde ubicar a esas 699.414 personas, ¿verdad? Pero de ahí pues nosotros solo nos toca cumplir lo que digan los diputados y veremos dónde se ubica toda esta gente. El sector turismo y comercial, que comienza a recuperarse económicamente después de la pandemia y los fenómenos naturales ETA y OTA, son de los principales empleadores bajo este régimen por hora y desde ya se muestran en desacuerdo con la pretensión del legislativo. Tratar de derogar esta ley sería un error. Es una catástrofe en todo caso para no solamente los empleadores de las empresas turísticas, que dicho sea de paso son 80, casi 90% de nuestras empresas son restaurantes, pequeños hoteles. La dirigencia sindical opina que la legislación distorsionó el mercado laboral al eliminar los derechos de los trabajadores, por eso apoyan la derogatoria. Para lo que ha servido es para sustituir trabajos permanentes por trabajos temporales. Esa ley para lo que ha servido es para desregular el mercado del trabajo, para crear anarquía en el mercado del trabajo. O sea, que no se aplica el Código del Trabajo. Elsis Peralta es bartender de profesión e ingresó a trabajar bajo la ley de empleo por hora. Pide no satanizar la modalidad porque muchos hondureños logran el sustento de sus hogares. El apoyo ha sido mutuamente, no solo para mí, sino que para muchas personas, porque de ahí depende de nuestra familia. Y siempre el empleo que tenemos es de 6 horas laborables. Son 12 horas que se trabaja si hay otra persona que entra a otro turno. Para el analista Martín Barahona, la ley de empleo por hora no resolvió el problema del desempleo en Honduras, pero admite que su derogación lo agudizará. No tampoco cerrarse a que simplemente con derogar la ley del empleo por hora se ha hecho un bien. No, se trata realmente de tener una estrategia, una política de generación de empleos de calidad con el respeto a los derechos laborales y obviamente pues atendiendo el problema fundamental que el país tiene, el problema estructural, que es el desempleo abierto. De acuerdo al Consejo Hondureño, la empresa privada son cerca de 700.000 empleos los que se han generado a través de la ley del empleo por hora y de llegar a ser eliminada. Los sectores que más se van a ver perjudicados son el comercio, los call centers, los restaurantes y el turismo. Nelson Lanza, Telenoticias. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Banco de Occidente. La controversia sobre la iniciativa para derogar la ley del empleo por hora se intensificó en la región noroccidental. La iniciativa de derogar la ley de empleo por hora preocupa a la empresa privada en la zona norte, que recomienda una revisión y un análisis profundo para escoger el mejor camino para esta modalidad. Hay muchas personas que dependen de esta modalidad y tenemos que ver en forma cuidadosa cómo va a afectar a los distintos sectores de la economía. Entonces, si hay que revisarla, pues sentémonos a revisarla, creo que es oportuno, pero creemos que derogarla definitivamente traería consecuencias bastante negativas. Entonces, nuestra postura es de que se analice, se revise. Hay quienes dicen que el querer cumplir promesas de campaña no es de un día para otro, por lo que llaman a los diputados a tomar decisiones acertadas y no populistas. Creo que no es el momento de derogar una ley que más bien incentivó a poder crear más empleo, y en este momento que todavía no recuperamos los empleos que se perdieron durante la pandemia y los eventos de ETA y OTA, vamos a provocar una catástrofe de empleos, perdiendo más empleos de los que ya se tienen. El Congreso debe de estar tomando decisiones en otro, cómo incentivar más inversión, cómo generar más empleo, no queriendo generar más desempleo en el país. Este dirigente obrero asegura que es algo que han esperado porque se necesitan empleos justos y dignos. Imagínese, solo haciendo un análisis del salario mínimo, digamos que estén 10.000 lempiras. Si un trabajador trabaja por hora, trabaja 4 horas, ¿cuánto ganará al mes?
Eso realmente no resuelve el problema del desempleo, no resuelve el problema económico de los trabajadores. En tal sentido, la ley ya establece cuáles son los trabajos temporales. Y no dice ni tan siquiera por hora, no, trabajos temporales. Para este economista, derogar la ley de empleo por hora sería como un acto de justicia del estatus laboral de los trabajadores. Porque el trabajador por hora y de medio tiempo no tiene derecho a su pago de derechos sociales, como 13º mes, 14º mes de salario y el pago de sus vacaciones, ni a seguro social tiene, ¿verdad? Es decir, es la explotación más cruel, ¿verdad? Sin ninguna protección. Se estima que entre 500 y 700 mil trabajadores son acogidos por la ley de empleo por hora. Sin embargo, de derogarse la misma, según representantes de la empresa privada, no sería posible sostener muchos de estos empleos. Unos 600 millones de lempiras necesita el nuevo gobierno para financiar el bono tecnológico productivo dirigido a pequeños productores con el fin de que se asegure la producción de maíz y frijol y que no se genere una carestía de alimentos en el país producto del encarecimiento de los fertilizantes y los combustibles. Atender 146.000 productores, que es lo mismo 146.000 manzanas, con un financiamiento aproximado de 600 millones de lempiras. Vamos a iniciar en las siembras de primeras con 60.000 productores y 86.000 productores en las siembras de postrera. La Secretaría de Agricultura explicó que cuentan con una parte del dinero y el deseo de buscar soluciones al problema y no paliativos. Por eso están saliendo a buscar recursos a Banprovi. Estamos ahorita, de aquí, nosotros vamos corriendo para reunirnos con el ministro Araque para asegurar los fondos de estos bonos. Algunos quedaron comprometidos. Pero si nos preguntan, no tenemos todos los fondos, tenemos que correr y ver cómo conseguirlo. Los productores de granos anunciaron incrementos en el maíz, arroz y frijol por el encarecimiento de su operación en más de un 30% debido al encarecimiento de los insumos y carburantes. El Minuto Financiero es presentado por Ficosa. Por ti, el mejor banco para ahorrar con la mejor tasa. Abre tu cuenta Ficosa, disfruta más. El anuncio de la revisión de las exoneraciones y de que grandes empresas están evadiendo el fisco abrió un nuevo frente entre los que aportan al erario pagando sus tributos y las nuevas autoridades del Servicio de Administración de Rentas, quienes anunciaron que de 2.9 millones de aportantes, un poco más de 600 son grandes contribuyentes. Nosotros no defendemos a las empresas que incumplen la ley, pero si no nos gusta que digan que 60 empresas y dan la impresión como que es la empresa de la generalidad de las empresas. Pero debemos de hacer nosotros la reunión con él para tocar el tema de exoneraciones. Todavía estamos esperando la respuesta. Recurren a prácticas propias de elevación fiscal para no ser tratados como grandes contribuyentes y cierran la razón social que tienen actualmente para ser tratados como pequeños contribuyentes y abren una nueva razón social para ya salirse de este listado. El representante de los empresarios dijo que han sido claros con el SAR porque por 8 años han estado hablando de revisar las exoneraciones, a lo que no se oponen los empresarios y piden señalar que empresas están evadiendo el fisco, además de acordarse que debido a la pandemia muchas empresas cerraron operaciones. El Minuto Financiero fue presentado por Ficosa. Por ti, el mejor banco para ahorrar con la mejor tasa. Abre tu cuenta Ficosa. Disfruta más. El experimentado político y expresidente del Congreso Nacional, Carlos Orbin Montoya, asegura tener claridad sobre lo que necesita Hondutel para sacarla del coma financiero en el que ha permanecido durante décadas y que actualmente enfrenta una deuda de 6.000 millones de lempiras. Montoya asegura con optimismo que tiene un plan a corto plazo que cuenta con el respaldo de la Administración Central. Los 6.000 millones de lempiras que adeuda Hondutel a diversas instituciones no intimidan ni le quitan el sueño al nuevo gerente de la institución. Carlos Orbin Montoya está consciente del trompo que se echó a la uña, pero asegura que con el plan que tiene listo en 2 o 3 años podría sacar del coma financiero a la estatal de telecomunicaciones. Podemos rescatar en unos 2 años, 3 años con el plan que tenemos. Sí. Queremos revisar, queremos que Conatel le devuelva
la potencialidad de servicio del Hondutel. Yo no vengo a perseguir a nadie, pero la gente tiene que trabajar. Si hay paracaidistas deben de eliminarse, si hay duplicidad de funciones deben de eliminarse, para beneficio del mismo sindicato, para el beneficio de la administración. Dice don Carlos Orbing Montoya que si en algún momento de su vida buscó la presidencia del país creyendo en sus capacidades, ahora el desafío de Hondutel no le amedrenta. Presidente de Honduras en un momento Confiado en su experiencia y conocimientos adquiridos en la política, diplomacia, sector privado y en el Banco Centroamericano de Integración Económica, Montoya está convencido que logrará sacar a Hondutel de cuidados intensivos con un manejo transparente y eficiente de los recursos. Eso de tratamos de hacer las cosas bien, y cuando hay transparencia no hay un interés personal, ¿verdad? Todo lo que esté torcido lo enderezamos, y lo enderezamos con todos los sectores, ¿verdad? Y si logramos rescatarle va a contribuir más bien, no solo en un servicio que la presidenta me ha encomendado, que es el Internet para todas las escuelas públicas de Honduras. Actualmente Hondutel enfrenta un déficit mensual de 20 millones de lempiras para cancelar el salario a 1.800 trabajadores. Por eso se busca reducir ese impacto con las salidas consensuadas de empleados, además de otras acciones para superar la crisis. Primero, yo le aseguro que con solo que le permitan tener parte del Internet que se necesita para que en las ciudades importantes conectar las escuelas, con eso ya lo salvamos. Para impulsar todo lo escrito en el plan se deberá contar con el apoyo de las nuevas autoridades, un respaldo garantizado según el designado presidencial Salvador Nasralla. Ahora que está don Carlos Montoya, que es una persona con mucha experiencia, seguramente que saldrán las ideas para poder rescatar esta institución, que para la gente muy joven que nos mira, debemos decirle que era la institución que prácticamente financiaba al gobierno. Durante muchos años, Hondutel fue la empresa más rentable del estado. Sin embargo, el mal manejo, la corrupción y la falta de inversión en tecnología agravaron su salud financiera. Sanear sus finanzas es el desafío de las nuevas autoridades. Mario Landa, Telenoticias. El sociólogo Eugenio Sosa, ahora funcionario del gobierno como director del Instituto Nacional de Estadística, INE, afirmó este miércoles que su principal desafío es recuperar la credibilidad de la institución para brindar a la sociedad datos sin maquillaje. Entonces, el primer elemento es recuperar esa credibilidad. ¿Pero cómo se recupera? Es la pregunta. En primer lugar, con transparencia, no solo de manejo de recursos, sino de los datos. Ahora acabamos de ordenar que los datos que se ocultaron el año pasado por cuestiones políticas, donde la pobreza llegó arriba del 70%, el 73% y fracción, se suban y se transparenten, para que puedan los investigadores hacer uso y luego veremos qué es lo que viene. Según el nuevo funcionario, la mitad del personal no tiene el perfil para laborar en la institución, al tiempo de reflexionar que el INE no le solventa de forma directa los problemas a la población, pero sus resultados son claves para las políticas públicas, por eso la veracidad de sus datos deben ser prioridad. No sabemos cómo está el tema de tierra, que genera mucho conflicto, el tema de seguridad alimentaria, hay que hacer un censo agrícola. Ojalá pueda haber apoyo tanto de la presidenta Xiomara Castro como de algunos cooperantes o de organismos internacionales. Hay estudios que hay muy pocos datos, trabajo infantil, niñez en la calle, violencia. Según el sociólogo Sosa, el INE debe liderar el sistema estadístico único en el país, porque actualmente hay muchos datos y no están unificados. En nuestra agenda informativa más adelante, el Consejo Nacional Anticorrupción, el CNA, pide al Ministerio Público judicializar casos de hondureños que aparecen en listas internacionales como corruptos. Además, fuera de los delitos políticos y comunes conexos, Congreso Nacional no puede otorgar amnistía para otros delitos según el claustro de profesores de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Nacional Autónoma. Y Xiomara Castro no debe seguir ejemplo de su esposo, que simpatizó con Hugo Chávez y Raúl Castro, afirma senador estadounidense Carlos Rubio. Pero antes, nunca están de más los consejos para formar una empresa familiar exitosa y que
esta se mantenga a flote a lo largo del tiempo. Educación Financiera es presentada por la tarjeta de crédito VP Educación de Banpaís. Obtén 10% de descuento en escuelas, colegios y universidades del país. Definir roles. Cada miembro de la familia debe tener un papel definido en la organización y conocer cuáles son sus responsabilidades. De lo contrario, se pueden presentar roces internos y malos entendidos. No es lo mismo gobierno que dirección. Cuando se habla de un gobierno en una empresa, se refiere a los accionistas, a quienes toman las decisiones o guían sobre nuevas estrategias. La dirección está relacionada con el ejercicio y la operación de la empresa en sí. Conocimiento del negocio. No necesariamente el ser parte de la familia significa que se tengan los conocimientos más adecuados para manejar la empresa familiar. Quienes integren la compañía deben conocer el negocio, el rol que desempeñan y estar debidamente capacitados para hacerlo. Educación Financiera fue presentada por la tarjeta de crédito VP Educación de Banpaís. Obtén 10% de descuento en escuelas, colegios y universidades del país. En nuestra sección de tecnología, Jennifer Girón nos dice que Razer anuncia Project Sophia, un escritorio modular y personalizable que se adapta a cualquier actividad. La sección de tecnología es presentada por Jet Stereo Laptop Masters, expertos en todo lo que tú y tu laptop necesitan. Jet Stereo, cuando quieras lo mejor. Al haber tantos modelos de computadoras en el mercado, algunos usuarios suelen llegar a comprar más de una para cumplir diferentes tareas. Por ejemplo, desarrollar, también jugar videojuegos o incluso actividades cotidianas como crear documentos en Word. En estos usuarios ha pensado la empresa Razer al presentar su escritorio modular Sophia, que se puede personalizar con distintos módulos de acuerdo a los intereses del usuario. A primera vista, Sophia solo parece un escritorio con pantalla incorporada y los típicos colores de los productos para gamers, pero Razer explica que este proyecto es un escritorio altamente modificable, capaz de admitir hasta 13 módulos separados para un nivel de personalización incalculable. Es decir, de acuerdo a lo que quieran hacer, los usuarios pueden cambiar los módulos en la base del escritorio. Así, mientras un streamer, por ejemplo, se puede enfocar en elementos para la transmisión o recuento de seguidores, un creador puede poner más atención en herramientas de control de sonido u otras funciones en esa línea. Pero no solo los módulos destacan a Sophia, pues además de una pantalla ultra fina, este escritorio de gamers posee un PC en la parte inferior de la mesa. La sección de tecnología fue presentada por Jet Stereo Laptop Masters, expertos en todo lo que tú y tu laptop necesitan. Jet Stereo, cuando quieras lo mejor. En nuestra noticia positiva le informamos que 2 años después de la pandemia, las maestras de la Escuela para Sordos Unidos por Amor retornaron a sus labores educativas y por ende retornaron a sus labores de voluntariado con los niños con discapacidad auditiva. En este reinicio de clases, las maestras que realizan la labor de voluntariado en este centro educativo ubicado en Choluteca recibieron a los pequeños con los brazos abiertos. La noticia positiva es presentada por Lara Castores de la Vida. Queda mucho por construir. Luego de casi 2 años de estar fuera de sus aulas de clases, maestros y alumnos de la Escuela Especial para Sordos Unidos por Amor en Choluteca se reencontraron con mucho entusiasmo, alegría y emoción, ya que inician de manera presencial sus clases, significando todo esto un nuevo reto para ellos, quienes lo asumen con mucha responsabilidad. Es un trabajo integral, que ellos puedan aprender a leer, a escribir, se les enseña el lenguaje de señas también, porque muchos no lo saben. Y también se les enseña que puedan trabajar. Bueno, ahorita tenemos 12 alumnos, pero son alumnos pequeñitos que no han estado en escuela. En este centro educativo todo es voluntariado, ya que son los padres de familia y docentes que ponen desde el material didáctico y toda la logística que se requiere para que ellos logren el objetivo de un aprendizaje más efectivo y puedan insertarse a la sociedad. Este es un instituto, un lugar donde las maestras es un voluntariado que ellas trabajan y en lo poco que nosotros podemos le hemos dicho a las maestras que sí les vamos a colaborar. Quiero que él se destienda más y aprenda tan siquiera algo para que él siga adelante, ¿va? Los niños con estas capacidades especiales están pidiendo no ser estigmatizados por la sociedad, ya que ellos tienen el derecho a ser educados.
Nosotros también tenemos derecho a la educación. Es el sentir y pensar de esta manera de estos niños de esta escuela unidos por amor, en quien debemos también poner interés. El sistema educativo también debe estar pendiente de la educación de estos pequeños con discapacidad. Desde Choluteca, Karen Sauceda. La noticia positiva fue presentada por Larach y compañía. Sigamos evolucionando, castores de la vida. Queda mucho por construir. En la vida hay momentos. 120 familias en un lugar de la zona sur de la capital de la República. Ministra, buenas noches. Buenas noches, licenciado Renato Álvarez, y muchísimas gracias por este espacio que nos permite también dirigirnos a la población y presentar algunos elementos. Le compartí por mensajes un tuit con una imagen de la Gaceta donde se faculta y se establecen todas las competencias de la Secretaría de Estado en el despacho de derechos humanos, y tenemos una potestad amplia en cuanto a la coordinación y asesoría a los poderes del Estado. En ese sentido nos pronunciamos, establecimos toda una opinión jurídica fundamentada en materia de derechos humanos, además en toda la convencionalidad que a nivel internacional obliga al Estado de Honduras al cumplimiento de diversos estándares en materia de derechos humanos, y la dirigimos al magistrado presidente de la Corte Suprema. Ayer, en horas de la tarde, con carácter de emergencia, sostuvimos una reunión con diversas entidades, con la Secretaría de Seguridad, con la Alcaldía Municipal, con la Fiscalía de las Etnias, el Instituto de Antropología e Historia, el Instituto también de la Propiedad, para asesorarnos y tener conocimiento de exactamente cómo estaba la situación e instar a que se diera un diálogo y a que se evitase la violencia. Ahora bien, en este momento, cuando se me instruye que efectivamente la señora presidenta, la presidencia de la República, está en la facultad de instruirme a que cumpla un mandato que me da, que nos da y que me da como representante titular de una secretaría, el hacer una coordinación y una asesoría en materia de derechos humanos. La intentamos hacer, esperamos, agotamos los canales y nos presentamos al lugar cuando tuvimos la información que se iba a producir un desalojo violento, porque además el Estado de Honduras, al que representamos, al igual que el juez ejecutor, tiene una obligación de cumplir estándares. Si se va a realizar un desalojo, tienen que haber medidas de tipo humanitario que garanticen que la población sea reubicada en condiciones de seguridad, atendiendo también la salud mental, emocional de las personas. No puede, ¿a dónde iban a ir esas personas si en este momento se desalojaba? Entonces, más que promover un desacato de una orden del Poder Judicial, acudimos en calidad también del mandato que nos otorga la ley de creación de la Secretaría para hacer la coordinación pertinente, y lo que instamos al juez ejecutor, y finalmente el acuerdo al que se llegó, es que se suspende el desalojo y se va a hacer coordinación al más alto nivel entre el Poder Ejecutivo y esta Secretaría de Estado y la Corte Suprema de Justicia para encontrar los mecanismos y también para terminar de dilucidar la situación respecto a la tenencia de la tierra, ya que se supone que existe un título de carácter ancestral, por eso también el involucramiento del Instituto de Antropología e Historia y la Fiscalía de las Etnias. Justamente estoy viendo en este momento el mensaje que usted me ha enviado, ministra, y que ya saldrá en pantalla, donde nos dice que no es injerencia, ya en este momento lo verá el público en pantalla, que no es injerencia, es de nuestra absoluta competencia. Si lo podemos, por favor, poner en pantalla. No es injerencia, está aquí en mi Apple TV. No es injerencia, es de nuestra absoluta competencia. Actuamos de acuerdo a la ley y al mandato soberano. Compete a la Secretaría de Derechos Humanos de Honduras coordinar y asesorar a los poderes del Estado, a los tres. Este es el mensaje
al que se refería la ministra de Derechos Humanos, Natalie Roque. Pues hemos escuchado su aclaración, ministra, y esperamos que toda esta conflictividad se resuelva lo más pronto posible y evitar hechos sangrientos que se han visto ya en el pasado, sobre todo en el Bajo Aguán, donde entiendo que en este momento hay una misión del gobierno tratando de evitar hechos sangrientos porque las fincas de palma africana han sido invadidas y se están robando la fruta. Gracias, ministra. Buenas noches. Buenas noches. En otra información, la moneda para la ratificación del Tratado del Bicentenario, que tiene como objetivo principal garantizar la salida de Honduras al Pacífico en virtud de una sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya y trazar una ruta de paz y prosperidad entre los estados ribereños, Honduras, Nicaragua y El Salvador, sigue en el aire, aseguran los expertos. Los analistas esperan que las aguas en el Congreso Nacional se calmen para abordar lo más pronto posible este tema, que es de interés nacional. Mientras El Salvador continúa en el juego contencioso por los límites del Océano Pacífico al presentar buques de guerra en Nicaragua, desconociendo la sentencia de la Corte de La Haya y sobre todo el tratado que firmó esa nación con Honduras, este ex canciller llama al Congreso Nacional a ratificarlo, porque mientras Honduras no lo haga, la moneda está en el aire y los escenarios son volátiles. Mientras Honduras no lo ratifique, lo publique, intercambio es volátil el escenario internacional. Un nuevo gobierno en Nicaragua podría decir esto está malo, esto lo rechazamos, y como Honduras no lo ha aprobado, pues se pierde la oportunidad histórica. López Contreras atribuye la no ratificación del mismo a un ingrediente político, pero señala que quienes conocen de la importancia de los espacios marítimos, donde está de por medio la incorporación de Honduras a un mar territorial en el Océano Pacífico, están conscientes de la trascendencia geopolítica y estratégica que tiene definir el mar territorial de una nación. En consecuencia, es un tratado de interés de Estado previsto en el Tratado General de Paz, en la sentencia de la Corte y en la misma Constitución de la República. La posición del ex canciller de la República es respaldada por el COEP, que pide al Congreso Nacional pensar en Honduras, más allá de los intereses de partidos políticos. Ahora, si consideran que ese tratado que firmaron no es bueno, entonces que lo denuncien y todo, pero vamos a seguir teniendo los mismos problemas. Los pescadores nuestros van a seguir teniendo problemas. No obstante, el escenario que advierte el ex canciller Contreras, la administración actual se decanta por estudiar mejor el tratado, según lo manifestó el canciller Eduardo Reina, al señalar que en su momento la Cancillería y la Fuerza Naval desarrollarán una posición y la enviarán para la aprobación de la presidenta Xiomara Castro. Lo ratificó Nicaragua, pero Honduras puede hacer sus observaciones y negociar un nuevo tratado, cambiar algunas coordenadas, algunas cláusulas y entonces poder aprobarlo. Extraña al sector privado que la Fuerza Naval participe en una revisión del Tratado Bicentenario cuando fue parte de la negociación que condujo a la firma de este instrumento entre el expresidente Hernández y Daniel Ortega. Mientras el ex canciller Contreras es claro y enfático al indicar que debe aprovecharse el momento histórico para ahorrarle problemas limítrofes a Honduras. José Miguel Álvarez, Telenoticias. El canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, sostuvo este miércoles una importante reunión con Emily Mendrala, subsecretaria adjunta de la Oficina del Hemisferio Occidental, para abordar temas de migración, manejo de la deuda, desarrollo económico, combate a la corrupción y fortalecimiento a la democracia. Temas planteados en la agenda estratégica fijada por la presidenta Xiomara Castro y la vicepresidenta Kamala Harris en su reunión el pasado 27 de enero. También estuvieron presentes la ministra de Finanzas Rixi Moncada, el secretario privado Héctor Manuel Zelaya, la encargada de negocios de la embajada estadounidense Colin Hoy, otros miembros de la embajada estadounidense también en el país.
Durante su audiencia ante el Senado como nominada embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Farward Dogu dijo que los esfuerzos de Honduras para atraer capital extranjero se ven complicados por una fuerza laboral poco calificada, corrupción endémica y las regulaciones y el poder impredecibles. Por lo tanto, es muy importante trabajar con ellos para que sea un mejor lugar y lleguen inversionistas extranjeros. Y esto dependerá del trabajo en conjunto del gobierno y el nuevo Congreso para aprobar la legislación necesaria y luego el papel clave del Poder Judicial para garantizar seguridad jurídica a los inversores. Si soy confirmada, dejaré en claro la importancia de la relación Honduras-Taiwán y haré todo lo posible para mejorar las asociaciones de Honduras con otras democracias, aseveró. En el tema de lucha contra la corrupción, la candidata a embajadora de Estados Unidos en Honduras confirmó su compromiso con el gobierno de Honduras de apoyar la lucha contra la corrupción a través de mecanismos internacionales como el Departamento de Defensa, la DEA y programas estatales. Farward Dogu es una diplomática de carrera que fue embajadora de Nicaragua de 2015 a 2018. Bueno, en esta misma audiencia, Cristina, estuvo el senador Marco Rubio, ¿verdad? Así es. Y este reaccionó diciendo que Taiwán es un modelo de lo que Estados Unidos quiere para Asia. En caso de que sea confirmada, Dogu debe usar su amplia experiencia diplomática para que Honduras no termine reconociendo a esa isla como parte de China. Y también Rubio manifestó que confiaba en el gobierno de Xiomara Castro. Aproveche la oportunidad para implementar reformas de sentido común para que Honduras sea más receptivo a la inversión extranjera. Eso está en manos de la nueva presidenta. Y no siga el ejemplo que le dio su esposo cuando era presidente y simpatizó con el extinto Hugo Chávez en Venezuela y Raúl Castro en Cuba, aseveró el senador por el estado de la Florida, Marco Rubio, uno de los senadores conservadores más duros. Así es, Marco que estuvo Rubio. O que participó en esta audiencia de confirmación de Laura Farward Dogu, que fue nominada por el presidente Biden para que se convierta en la embajadora de Estados Unidos en Honduras. El empresario Roberto Contreras fue juramentado este miércoles por el ministro de Gobernación Tomás Barquero como alcalde de la ciudad de San Pedro Sula, mientras el abogado Omar Mengíbar fungirá como vicealcalde. Un camino largo, lleno, diríamos, de muchas rocas. Las recogimos, no hicimos muros, hicimos puentes para poder sacar adelante nuestra ciudad San Pedro Sula. Como negociador, nunca me retiré de una mesa sin alcanzar un acuerdo. Y este es el acuerdo que realmente esperaba San Pedro Sula. Vamos contentos para nuestra ciudad, ya con el nombramiento, y a continuar trabajando 14 y 16 horas diarias por San Pedro Sula. Contreras señaló que entre sus primeras acciones estará el reordenamiento de la ciudad y del transporte. 15 alcaldes del occidente del país reaccionan molestos porque las autoridades anteriores dejaron millonarias deudas en su y no a proyectos de desarrollo en sus zonas. Las comunidades donde nosotros nos desarrollamos. Alcaldes del occidente del país en asamblea para elegir nueva junta directiva manifestaron su malestar, ya que los nuevos jefes de la comuna recibieron endeudadas sus municipalidades ante el abuso desmedido de exalcaldes que utilizaron los fondos del pueblo para hacer proselitismo político. Bueno, hay casi 6.5 millones de lempiras en deudas por honrar. Anda oscilando entre los 8 millones de lempiras, ¿verdad? La deuda municipal, pero igual, ¿verdad? He recibido bastantes proveedores, pues, y ellos, pues, hemos llegado a algunos acuerdos que se les va a ir pagando poco a poco. Ante la situación de desempleo, extrema pobreza de 15 municipios, el presidente electo de la mancomunidad de alcaldes, que comprende Copán, Lempira y Ocotepeque, gestionarán fondos para desarrollar estos municipios que por décadas están olvidados. En el tema de salud, educación
y la parte productiva, que es un gran eslabón que tiene que llevarse a cabo la implementación para que nuestros pueblos obtengan desarrollo. Apuntamos a hacer un equipo de trabajo con el gobierno central, con la cooperación externa para llevar desarrollo. Los índices de pobreza en nuestros municipios están bastante considerados y es nuestro compromiso, nuestra responsabilidad trabajar para generar mejores condiciones de vida. En el occidente del país, René Rojas, Telenoticias. El designado presidencial Salvador Nasralla dijo este miércoles que repetir la elección en el Congreso Nacional, como proponen algunos sectores para legalizar la junta directiva que preside Luis Redondo, es una trampa. Esa es una trampa de algunos juristas. La mayor parte de los juristas en Honduras vive de la trampa, vive de la coma que le falta a la ley, la diferencia entre un y un no y todas esas brutadas que también las hemos visto en el fútbol. Y lo que ellos quieren es hacer caer en la trampa a la gente buena que tiene en este momento el control del Congreso. Sería una ilegalidad hacer una nueva elección porque porque la Constitución dice en su artículo 195 que se tiene que realizar la elección el 23 de enero y se hizo el 23 de enero. Luego que Jorge Calix desistió y reconoció a Luis Redondo como presidente del Congreso, el Partido Nacional y algunos profesionales del derecho consideran que es necesario someter a votación la junta directiva de Luis Redondo para ratificarla y legalizarla. Y esta noche nos dice Ulises Aguirre, al cierre de la sesión del Congreso volvieron la bancada de Libre y el Partido Nacional a convertir el hemiciclo en un palenque con acusaciones y contraacusaciones estériles que consumieron fácilmente el 70% de la agenda de este día. Hoy se presentaron varios proyectos de decreto en el Congreso y destaca la petición para derogar o la iniciativa para derogar la ley de secretos y bajar del 15 al 12% el impuesto sobre la venta. Pero al final, como lo dice Ulises, volvieron las peleas y esas estériles controversias en el Congreso Nacional. En la sesión de esta tarde-noche se continuó en el Congreso Nacional con la presentación de proyectos de decretos, mociones y manifestaciones, y una vez más se presentó la iniciativa de ley para derogar la ley de clasificación de documentos públicos relacionados con la seguridad y la defensa nacional, más conocida como ley de secretos. Yo creo que en Honduras ya no tiene que haber secretos. El dinero que se gasta, que se maneja, que se administra por funcionarios públicos, tiene que estar a la vista de todos los sectores de la sociedad. También de la bancada liberal salió un proyecto de decreto para reducir en 3 puntos porcentuales el impuesto sobre la venta. A bajar el impuesto sobre ventas del 15 al 12% haciendo una modificación al artículo 6 de la ley tributaria. La diputada Fátima Mena del Partido Salvador de Honduras presentó un proyecto de decreto para desmilitarizar todo el sistema penitenciario nacional y luego el diputado Sergio Castellanos de Libre presentó una iniciativa de ley para condecorar con la Gran Cruz con placa de oro, máximo galardón que otorga el Congreso Nacional, a los 8 defensores del agua de Guapinol. Y bueno, al cierre de la sesión volvió el espectáculo circense de acusaciones y contraacusaciones. Irónicamente, una discusión estéril que consumió casi el 70% de la agenda legislativa de este miércoles, luego que la bancada nacionalista pidiera de nuevo elegir a la luz de la Constitución la junta directiva de este poder del Estado. Y allá afuera de este Congreso Nacional, yo recibí la visita de la primera mujer presidente de Honduras, Xiomara Castro, cuando vino frente al pueblo, sin guardaespaldas, y me tomó de los hombros y me dice, haga que en este Congreso Nacional se respete al pueblo hondureño. Al final el pugilato quedó en eso, en un pleito verbal de señalamientos entre diputados de Libre y del Partido Nacional, con recriminaciones dignas de un palenque y no de un poder del Estado, en un país con serios desafíos en los índices de desarrollo humano. A través de un comunicado, el Consejo Nacional Anticorrupción pide que desde el Ministerio Público
se judicialicen las causas en contra de las y los hondureños incorporados en listas internacionales por vínculos con actos de corrupción y narcotráfico. Además, exhorta al fiscal general a dar un paso al costado y permitir que otros asuman el cargo para hacer cumplir la Constitución y las leyes en caso que no se sienta capaz de seguir. El CNA también advirtió que la Sala de lo Constitucional pretende resolver favorable un amparo promovido por la defensa de uno de los involucrados en el caso de los hospitales móviles, con el fin de evitar que se evidencie cómo operó la corrupción para esfumar casi 1.200 millones. Asimismo, indican que los magistrados de la Corte, ante el temor de un eventual juicio político promovido desde el Congreso Nacional, pretende absolver todos los casos de corrupción que se están ventilando dentro de su jurisdicción, con el fin de evitar que en un futuro los mismos sean abiertos nuevamente y así mantenerlos en impunidad. Hacen un llamado al fiscal general para que ejerza acciones penales en contra de funcionarios involucrados en la adquisición de los hospitales. Tratado Constitutivo del Parlacén reconoce inmunidad vigente en sus Estados miembros, que en Honduras vale solo para iniciativas de ley, por lo que el expresidente Juan Orlando Hernández puede ser pedido en extradición. La situación jurídica del expresidente Hernández es bastante complicada dada su inclusión en la lista Engels y su condición de diputado al Parlamento Centroamericano no le garantiza inmunidad ante una eventual petición de extradición por señalamiento de narcotráfico y corrupción. Y según analistas, la única opción para él sería refugiarse en un país que desconoce el Tratado de Interpol. Si el gobierno llega a un acuerdo, el Ejecutivo, de darle la protección debida y de hacer caso omiso a cualquier orden de captura internacional, porque si Estados Unidos sabe de antemano que una persona se encuentra en otro país que no es el lugar de donde nació el originario, no va a hacer una solicitud de extradición, simplemente lo que va es ir a la orden de captura internacional, ponerse de acuerdo con las autoridades que lo capturen y lo pongan a disposición de la Interpol para ser llevado a Estados Unidos. Este analista ve un camino señalado por Estados Unidos que ya cierra el perímetro de acción del ahora diputado al Parlacén, ente cuyo tratado constitutivo reconoce solo la inmunidad del país miembro, que en Honduras existe solo para iniciativas de ley de sus diputados. No obstante, reconoce que el expresidente Hernández habrá de haber previsto otras opciones. El expresidente Hernández ha sido un hombre sumamente estratégico y muy adelantado y muy proactivo. No nos extraña que pueda tener acciones, por ejemplo, ya encaminadas de haber obtenido una nacionalidad. Eso es, por ejemplo, un escenario en un país donde no haya tratado de extradición, por ejemplo, Nicaragua. Podríamos ver México, es otra opción que ha sido por excelencia un país que ha dado mucho asilo en toda la historia del derecho internacional. No obstante, la única opción posible que este experto en derechos humanos identifica para Hernández es Nicaragua, país que ya ha concedido refugio a personas perseguidas en sus países de origen. Y recuerda que el presidente Daniel Ortega ha estado muy cerca del exgobernante de Honduras. Y ahora fue uno de los pocos mandatarios, Juan Orlando Hernández, que estuvo en Nicaragua. Por tanto, todo apunta que Nicaragua puede ser el lugar donde se pueda refugiar Juan Orlando Hernández cuando a todas luces desde Estados Unidos empiezan a acorralarlo y a cerrarle los pasos en relación con los actos de corrupción y narcotráfico que se le imputan. Algunos analistas consideran y aconsejan que el presidente Hernández debe acudir al Ministerio Público si él lo estima conveniente para que lo investigue por señalamientos hechos por hondureños extraditados a los Estados Unidos. Más adelante se pronuncia el claustro de profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. La Constitución no se opone a la existencia de amnistía otorgada por el legislador. Sin embargo, imperativamente lo limita a otorgarla a delitos políticos y comunes conexos. Fuera de este caso, el Congreso Nacional no podrá dictar resoluciones por vía de gracia, dice el claustro de profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma. Los detalles más adelante. El claustro de profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras
respecto al decreto 4-2022, en el que además de otra normativa decreta en el capítulo 2 amnistía para la liberación de presos políticos y de conciencia, deja sentada su posición y es del parecer que toda normativa que emita el Congreso Nacional debe estar revestida de un control previo constitucional, lo que implica que la armonía entre la Constitución de la República y la ley debe ser un acto insoslayable. Ciertamente, dice el comunicado, la Constitución no se opone a la existencia de amnistía otorgada por el legislador. Sin embargo, imperativamente lo limita a otorgarla a delitos políticos y comunes conexos. Fuera de ese caso, el Congreso Nacional no podrá dictar resoluciones por vía de gracia, artículo 205-16, Constitución de la República. Se consideran delitos políticos los que atentan contra la Constitución y la forma de gobierno. Verbigracia, rebelión, sedición, traición, terrorismo, ultraje a símbolos nacionales. Son delitos comunes conexos con los políticos los que tienen relación directa o inmediata con un delito político o que constituyan un medio natural y frecuente para prepararlos, realizarlos o favorecerlos, sin que medie entre ellos mucho lapso temporal para ser considerados políticos. La relación debe ser siempre del delito común vinculado al político punible principal. El decreto en cuestión, al enlistar delitos que pueden ser cubiertos por la amnistía, no mantiene coherencia con el principio de concordancia constitucional que inexorablemente debe ser observado al decretarse una amnistía, puesto que la norma suprema restringe esta potestad legislativa a lo establecido en el artículo 205.16. Solicitamos una pronta rectificación del Congreso Nacional y lamentamos que el decreto haya sido sancionado por el Poder Ejecutivo, en tanto ofende la Constitución por los extremos antes señalados, apunta el claustro de profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de nuestra Universidad Nacional Autónoma. Declaran culpables por los delitos de privación injusta de la libertad, daños simples y daños agravados en perjuicio de una persona e inversiones pinares a 6 defensores de Guapinol. 2 fueron absueltos. Suspenden desalojo en la comunidad lenca Las Tierras del Padre tras varias horas de incertidumbre. Expresidente Juan Orlando Hernández puede ser pedido en extradición según juristas, porque no es diputado del Congreso Nacional y no goza de inmunidad. Roberto Contreras fue juramentado este miércoles como alcalde de San Pedro Sula. Omar Mengíbar fungirá como vicealcalde. El Papa Francisco aboga por el diálogo tras la amenaza de una invasión rusa a Ucrania.